Buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y a esta hora, a las 11:02 de la mañana, Bonita Radio se enciende. Hoy jueves 27 de enero del 2022. Vamos a hablar de, brevemente, la vista entre el candidato a juez del Tribunal de Apelaciones, Jorge Díaz Reverón, y el Senado de Puerto Rico. Dos instancias que me parecen importantes señalar que no se discutieron en esa vista de confirmación. Pero lo más importante que vamos a discutir hoy, lo vamos a traer por voz de una conversación con Eliezer Molina, que tiene que ver con el poder de las comunidades cuando luchan ante todos los frentes por lo que entienden es su derecho. Y en este sentido es la buena noticia de que por lo menos hasta este momento el Tribunal Supremo dejó claro que el reglamento conjunto de permisos, usos, etcétera, es nulo, como lo declaró en julio del 2021, en un caso. Pero hay tres casos, y los tres casos, por lo menos hasta el momento, el Tribunal Supremo dejó clarísimo que es nulo el reglamento. ¿Qué significa? Pero lo más importante que queremos trabajar con Eliezer Molina es esa capacidad que tuvieron no solamente comunidades, sino también una organización sin fines de lucro proambiente para ir a los tribunales y desde ese escenario luchar para que se decretara ese reglamento conjunto que cambiaba todo lo que tiene que ver con los permisos, la otorgación de permisos, lo que pasa en las costas, con lo que pasa en las urbanizaciones y todas las maneras y las formas de cambiar los usos de una propiedad o de un espacio. Todo quedó atrás en el viejo reglamento, porque el nuevo fue ilegalmente constituido por la Junta de Planificación del gobernador renunciante Ricardo Rosselló Nevares y la gobernadora sucesoral Wanda Vázquez Garcet. Importante porque nos parece que son suficientes noticias negativas las que se vierten en el escenario mediático. Y sí está pasando mucho que es positivo con relación a las comunidades. Igualmente, vamos a traer una última noticia al final para que nos quedemos con un gran sabor de una buena noticia relacionada con estudiantes de la escuela de la Universidad de Puerto Rico, de la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico, que acaban de obtener un premio de la NASA. Pero antes, como siempre, vayan a bonitasradio.net. Allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden hacerlo en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Siempre estamos en Bonita Radio en Instagram, Bonita-Radio en Twitter. Además, Bonita Radio está en podcast, iVoox, iTunes y Spotify, YouTube 24/7. Vayan siempre y auspicien quienes nos auspician al periodismo independiente, al periodismo contestatario, democrático, sobre todo que conversa y es honesto con nuestras audiencias. Buen Vecino Café, las cooperativas Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta, la cooperativa Manuel Seno Gandía y Juana Díaz Coop. Por ahí está todo el mundo. Está hasta Mariel Rodríguez Caloga, que hace días que no entraba. Mariel, olvídate de Trujillo Alto, olvídate de Tomás Rivera Chats. Quédate siempre aquí con Bonita Radio. Gracias por estar una vez más. Wilfredo Santiago, Ivonne Padua, Yadi Carrasquillo. Un mega abrazo y bendiciones, patriotas, dice Yadi. Gracias igual a ti. Robert Baldwin, Rafael Avilés Rodríguez. No se me puede olvidar que nosotros empezamos y trajimos una investigación que hiciéramos sobre cómo se demolió y qué proceso siguió la demolición del antiguo casino de Yauco. Pues hoy vamos a completar, no hemos completado porque lo último que nos va a completar y nos va a cuadrar esta investigación es una entrevista que hemos pedido y que estamos gestionando con el director ejecutivo del Instituto de Cultura, Carlos Ruiz. Y la buena noticia es que el trabajo que hicieron en la división de patrimonio está ahora mismo pendiente a ver cómo se va a proceder, pero el trabajo que tenían que hacer, los que tenían que velar por el
patrimonio histórico edificado, que le tumbaron una edificación histórica en un día feriado, lo hicieron y tenemos parte de ese informe. El Colegio de Arquitectos ha hecho público lo que la División de Patrimonio en el Instituto de Cultura, que también incluye arqueología, y su directora de programa, que es interina, y vamos a hablar también brevemente de eso, acaba de emitir un informe bastante completo, lo tenemos, y vamos a traer extremos de eso. Ayer teníamos la posibilidad de hablar con la arquitecta Mildred González, pero como es esto todos los días y como tenemos todos estos periodistas por ahora, pues se nos hizo un poco difícil, pero ella ha estado disponible para incluso traer lo que ya hoy tenemos como que se incluyó en ese informe, de todo lo irregular. Y fíjense que vamos a hablar de todos los temas relacionados, como el gobierno desde el Ejecutivo, la Oficina de Gerencia de Permisos, la Junta de Planificación, toman decisiones obviando el proceso regular y los reglamentos y lo que dice la ley, para que las agencias como el Instituto de Cultura tengan injerencia sobre todo aquello que está asentado en zonas históricas, aunque sabemos que el municipio de Yauco y el centro del municipio de Yauco, sobre todo el casco, no ha sido establecido como una zona histórica. Pero ahí están las explicaciones y vamos a eso después de la primera media hora. Yo quiero empezar brevemente a traer el tema de la confirmación o la no confirmación. No sabemos todavía, a juzgar por como vi a José Luis Dalmau hablando de que estaba súper satisfecho de las contestaciones de Jorge Díaz Reverón, esposo de la gobernadora sucesoral Wanda Vázquez Garcet. De cómo vimos y escuchamos a Tomás Rivera Chats y a Gregorio Matías. Ave María, eso es lo más grande. Interesante, escuché el extremo de preguntas que tenía Victoria Ciudadana por parte de Rafael Bernabe, pero no escuché ni he visto nada sobre el interrogatorio, si estuvo, de la licenciada Anaíma Rivera Lacén, y tampoco he visto nada de lo que pudo o no haber dicho el Partido Independentista representado en María de Lourdes Santiago, porque ella sí ha dicho que tenía interés en ver esos nombramientos. Todavía puede haber alguna posibilidad de que hayan más vistas, veremos a ver. Yo quiero establecer puntualmente dos líneas que me parece que faltaron en ese interrogatorio. Por ahí hay alguien que dice a Wilda Colón: buenos días para todos, Carmen Enid en traje sastre, no me gusta decir gabán. Muchachas, y cuando uno va a pedir chavo tiene que ponerse bonita para que ¿verdad? Así es que, como le echaron tantas loas a una foto que tengo por ahí, que es parte del proyecto nuevo de cambio de imagen, etcétera, para algunas instancias, pues hoy tenía que ir a ponerme un poquito más linda. Gracias por eso, a Wilda Colón. Lucy Micheo también está por ahí. Y es que, fíjense que una de las líneas que salió cuando Jorge Díaz Reverón, que gracias a Tomás Rivera Chats, que nos aclara que esta es la cuarta vez que el gobernador lo nomina para un ascenso. Y él, pues, fue muy elocuente, o por lo menos lo que a mí me parece una actitud bien, digamos, defensiva, de decir que él no se ven, que él no se raja, que él va a todas y que ese era su día en corte, etc. Le dice en ese interrogatorio salieron todo lo que Laura Cos dijo sobre el temperamento del juez Díaz Reverón, del entonces juez, hoy es abogado todavía. Interesante que Jorge Díaz Reverón, 61 años, no llamara por su nombre a la abogada querellante, que en su día se querelló ante la administración de tribunales, etcétera, sobre la actitud que ella describe como hostil y vengativa de este juez. Primero, eso dice mucho de un hombre que asume una posición en la judicatura, que de hecho lo confrontan, y eso lo confrontó Rafael Bernabe con el asunto de los temas de género y los temas del aborto, etc. Una de las
manifestaciones públicas que se hicieron relacionadas con este nombramiento entre el 2020 y este momento, es que Jorge Díaz Reverón, estando en Caguas, participó como juez en un pleito que incluía a una juez par de él allí en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Y esa juez es nada más y nada menos que la cuñada del hoy presidente del Tribunal Supremo, perdón, increíble, el presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau. Ingrid Alvarado Rodríguez es esa jueza que en su día, porque ya renunció, es la misma jueza que tuvo ante sí el caso de Andrea Ruiz Costas, y sabemos lo que ocurrió, y se fue de la judicatura después de que hubo toda una querella y un movimiento para que se hicieran públicas las grabaciones que hubo en medio de esas vistas y que le costaron básicamente la vida por no haber tenido ninguna intervención ni protección de las autoridades a Andrea Ruiz Costas. Esta jueza, entonces, tenía un caso de cuotas dejadas de pagar ella y su esposo, el hermano del presidente del Senado, Ulises Dalmau, que fue a los tribunales, y el juez de ese caso fue Jorge Díaz Reverón. Fíjense que estoy colocando en la idea o en el escenario público porque el análisis para mí se quedó corto ayer. No sabemos si van a haber más vistas de este nominado a juez, cuando no es historia del 2015 ni del 2012 ni del 1980-90, cuando este abogado era fiscal o abogado en la práctica privada. Es de hace 3 años, 4 años. Ese caso lo vio, no le dio la razón a la junta de la urbanización donde vive la juez o la entonces juez y su esposo en Caguas. Dijo que eso eran asuntos que se podían arreglar entre las partes. Le desestimó la petición de pagar las cuotas que habían dejado de pagar. La junta de esa urbanización fue al tribunal apelativo, y el tribunal apelativo acaba de decidir en estos días que tiene que pagar la entonces jueza Joya Abogada y su esposo tienen que pagarle a la junta las cuotas de mantenimiento que dejaron de pagar. Pero lo más interesante de todo esto es que el nominado ayer fue interrogado por José Luis Dalmau, presidente del Senado, cuya cuñada es la de ese pleito que intervino como juez este nominado. Que el tribunal apelativo, cuando decidió en favor de la junta de residentes, dijo que el juez había abusado de su discreción cuando determinó desestimar ese pleito de cobro de dinero. ¿Y dónde está esa pregunta? Eso no es una conducta propia de un juez que está siendo nominado en ascenso al tribunal apelativo, al mismo que le dijo: usted como juez del tribunal de instancia abusó de su discreción. Eso no es pertinente, como dijo José Luis Dalmau, que a eso era lo que iban. Pero José Luis Dalmau está satisfecho con todo lo que dijo e hizo en esa vista de confirmación Jorge Díaz Reverón. Y el segundo punto que me parece también interesante, para no dejar de traer lo que también es un contexto puntual, que ni Jorge Díaz Reverón ni el propio Tomás Rivera Chats, expresidente del Senado, dijeron cuando el portavoz de la minoría, Tomás Rivera Chats, estaba entrevistando a Jorge Díaz Reverón. Jorge Díaz Reverón hace referencia a que allí con él estaba su pana, su amigo, el abogado Roberto Alonso.
Roberto Alonso fue socio de Tomás Rivera Chats, es amigo de Tomás Rivera Chats. Tan amigo que ha sido defensor de él en muchas instancias, en algunos asuntos, y ha sido ese abogado que lo juramenta como presidente del Senado en las ocasiones en que ha sido presidente del Senado. Y me dicen que eso no es pertinente para traerlo en la discusión de qué hombre más honesto es usted. Que usted es como yo, que a pesar de todo lo que digan, a mí me escoge el pueblo. Que usted es como yo, que a pesar de que mi gobierno es del Partido Nuevo Progresista, yo voto y voy al Supremo para que saquen a un gobernador. Ese era ayer Tomás Rivera Chats. Y lo que le tenía que decir al país en una vista pública que se transmitió por todos lados, es que ese que estaba sentado allí estaba citando a su socio, a su amigo, a su pana, a su amigo del alma. Me parece que son extremos importantes a la hora de que la legislatura descargue su responsabilidad del consejo y consentimiento con relación a una nominación a un juez. Y en este momento voy a llamar le pido a Verónica que llame a Eliezer Molina. Yo voy a contextualizar por qué yo quiero hablar con Eliezer Molina desde el extremo de lo que hacen las comunidades. Trayendo información y yendo a cualquier foro, en este caso al foro judicial, para atender lo que les parece una violación a sus derechos con relación a ese reglamento conjunto. Y lo que me parece súper urgente de este asunto del reglamento conjunto que se ve en los tribunales y van al Tribunal Supremo y en 2 ocasiones el Tribunal Supremo le dice aténgase a lo resuelto, se acabó, no nos van a convencer, no vamos a mirarlo. El reglamento, por disposición de lo que determinó un panel de jueces del Tribunal Apelativo, es nulo. Y fíjense por qué es nulo. Estamos hablando de junio, julio del 2021. Hay 3 pleitos relacionados. El Tribunal Supremo le dice se aténgase a un pleito relacionado con un comité pro seguridad de unas juntas de condóminos, de unas juntas de residentes, entre ellas urbanizaciones de Río Piedra. Y otro pleito relacionado con el demandante Fideicomiso de Conservación y para la Naturaleza. ¿Qué hicieron ambos? Le cuestionaron a la Junta de Planificación y por eso fueron al tribunal después de ir al apelativo, después de haber ido a instancia. Básicamente, que lo que ese reglamento conjunto no contenía. Oigan esto, que me parece que es lo más importante, y déjenme buscar una línea importante del caso, porque yo creo que yendo a el caso podemos ser bien claros desde el inicio para hablar con Eliezer sobre este asunto. Y es que tiene que ver con que ese reglamento no incluyó lo que era súper importante con relación al derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas de estar súper claro de lo que contiene. Entendamos claramente también que cuando hablamos de un reglamento conjunto para la evaluación y expedición de permisos relacionados al desarrollo, uso de terrenos y operación de negocios, no es otra cosa que la ley, lo que se convierte en la matriz de cuál es el derecho aplicable con relación y los reglamentos con relación a la planificación y desarrollo del país. Si al lado de su casa puede venir una iglesia, si al lado de su casa le pueden montar un boceteo oficial, si usted tiene X propiedad y la propiedad del lado está construyendo en la zona marítimo terrestre. O sea, gente, estamos hablando de permisos y de usos. Eso es lo que regula la vida de planificación, el territorio y el desarrollo de los terrenos en Puerto Rico. Y lo que no hizo estoy buscando específicamente
Yo creo que lo encontré. El documento, porque yo creo que así lo vamos a entender en términos de... Aquí está. Lo que no hizo específicamente fue que el documento firmado por Wanda Vázquez Garcet, nada más y nada menos que el 3 de diciembre del 2020, a menos de 27, 28 días de irse de la fortaleza donde llegó por razón sucesoral, nunca estableció un resumen ejecutivo que expusiera los propósitos y el análisis sobre los costos y los beneficios de ese reglamento conjunto tal y como lo exige la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, alias LEPAU. Es decir, que nunca le dijeron al país en ese reglamento que hicieron casi sin vistas públicas, en medio de una pandemia, y ahí está María del Carmen Gordillo como la presidenta de la Junta de Planificación, que era que dirigía ese proceso. ¿Tenemos a Eliezer? Todavía no ha contestado. Bueno, envíale un mensaje y dile que lo estamos llamando porque quería hablar con él, o quiero hablar con él, desde el punto de vista precisamente de cómo se dio ese proceso atropellado en la Junta de Planificación del gobernador renunciante Ricardo Rosselló Nevares, y más tarde, en el proceso en que Wanda Vázquez Garcet asume la fortaleza, dijo que lo iba a mirar con sospecha, pero finalmente no hicieron las vistas. Hicieron unas vistas virtuales que incluso yo fui a buscar información limitadamente y era un reguero antes de la pandemia lo que tenían en esos expedientes. Y finalmente Wanda Vázquez Garcet lo firma y lo firma con ese error de facto que era no decirle al país claramente, mire, estos son los beneficios, estos son los costos que tiene, ¿verdad? Esto es, usted vive en esta casa y mañana usted va a tener en una casa que es una zona residencial que no se puede tener cierto tipo de negocio, pero mañana ese reglamento conjunto permitía que se variaran los usos y usted tuviera una iglesia ahí en el mismo medio. Así de importante es ese reglamento conjunto. Y yo lo traigo en el contexto, primero no hubo participación ciudadana y es un reglamento que iba a impactar la vida y la cotidianidad de todo aquel y aquella que tenga un espacio por donde viva, trabaje, etcétera, en Puerto Rico. Y sobre todo, la capacidad que en este caso tuvieron organizaciones comunitarias dentro de las diferentes áreas que impacta ese tipo de reglamento, y una organización sin fines de lucro que decidió activar su activismo, perdón, por valga la redundancia, activar su posibilidad porque tenían la capacidad de ir a los tribunales a cuestionarlo. ¿Para qué? Para tenerlo, por lo menos hasta este momento, en posición que el gobierno tenga que hacer lo que tiene que hacer para cambiar o no cambiar, porque el activismo es lo que determina que en este momento que estamos viendo tantas personas que están diciendo que ese espacio de playa es suyo porque pagó $1 millón por la casa, que estamos viendo los permisos que se están dando en la zona marítimo terrestre, tipo Rincón, Luquillo, etcétera. Ha sido la lucha de las comunidades y la lucha de todo aquel que tuvo la capacidad incluso de parar la naturaleza, los que han detenido por este momento esa posibilidad de que el reglamento conjunto se haya constituido como ese instrumento para destruir todo lo que está entre permisos y usos ahora mismo establecido en Puerto Rico. Eliezer Molina, buenos días y bienvenido como siempre a Bonita Radio. Muy buenos días, Carmen. Saludos a todo Puerto Rico y gracias por abrirle tu espacio para un tema tan importante que me parece que es lo que se debería estar discutiendo hoy en todos los medios de este país. Mira, yo quisiera que desde el punto de vista de lo que supone esto para las comunidades, hablemos de esa línea que a mí me parece súper positiva, aunque obviamente estas luchas se dan y son bien duras. Este reglamento conjunto suponía que iba a cambiar todo el orden, el Estado de Derecho con relación a los permisos, a los usos, etcétera. Ya nosotros hemos visto cómo
llamando la atención y dando permisos bajo ese reglamento, ahí están los casos que conocemos. ¿Cuál es tu posición, o por lo menos comparte con nuestras audiencias tu posición con relación a lo que en efecto provoca que este tipo de esfuerzo, que es en un escenario judicial, que sabemos que no todas las comunidades tienen la capacidad para hacerlo, se posicione hoy como una posibilidad de que en efecto se pueda buscar justicia en algún espacio para detener el desarrollo que no mantiene no solamente un proyecto de planificación coherente en favor de las necesidades del país, sino que todo lo contrario parece bastante desordenado, pero con una línea clara de desplazamiento, entre otras cosas. Mira, déjame ver cómo pongo esto en contexto. Me parece que lo de que las comunidades se activen en esto es algo sumamente positivo, porque son los afectados de primera mano y los que tienen todo el poder de detener lo que les afecta a su alrededor. Entonces, por eso la importancia de empoderar las comunidades. Pero para que la gente entienda por qué el reglamento conjunto 2020, pues lo que sucede es que las personas que le prestaron el dinero a Puerto Rico, que le prestan el dinero al mundo, que son los dueños de la deuda pública, a través del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, ellos hacen lo que se llama el Doing Business Guide, que es una guía, y cuando los gobiernos y los países le van a pedir dinero, ellos le dicen, nosotros vamos a invertir en tu país de múltiples formas, o te prestamos dinero o llevamos inversionistas, pero para que eso ocurra usted tiene que hacer lo que dice esta guía. Lo primero que te dice esa guía es que tú tienes que quitarle los derechos laborales a las personas, y si ustedes se recuerdan, Ricardo Rosselló arrancó con la reforma laboral. Lo otro que le exigen es desregular los permisos para un desarrollo acelerado. Y ahí llegó el reglamento conjunto, primero el 2019 y después el 2020, que ambos fueron nulos aquí en este caso. Claro. Ese reglamento le dice al país, ellos los autorizan a desarrollar en lugares que estaban previamente protegidos, o que por zonificación usted no podía hacer lugares comerciales en un lugar urbano. Ellos rompieron todo ese esquema de forma ilegal. Claro. Y ahora el Tribunal Supremo falló en contra de la Junta de Planificación y este reglamento es nulo. Así que todos los permisos que se otorgaron con este reglamento, incluyendo el reglamento 2019, son nulos, Carmen. Todos estos proyectos costeros que nos están robando nuestras playas son nulos. Eliezer, yo voy a insistir en el asunto de las comunidades porque nosotros, tú hablas del poder de las comunidades y en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo. Pero hay dos elementos o dos circunstancias que se dan en el país que son críticas en este momento. Una es el poder adquisitivo que se puede tener o allegarse a abogados y abogadas que estén disponibles para atender recursos en los tribunales, a sabiendas de que el proceso es costoso. No necesariamente hay esa disponibilidad, no porque no quieran, sino porque sabemos que también los abogados y las abogadas están asando 30 conejos cuando realmente podrían asar uno a la vez. Y definitivamente, por otro lado, el cansancio de muchas comunidades de ver que tienen que seguir e insistir en diferentes métodos de lucha, y en este momento parecería mucho. Yo quisiera que entrara a eso porque sé que tú has tenido experiencia con comunidades. ¿Cómo tú crees que está el ambiente hoy para una cosa versus otra? ¿Y qué es lo que hace falta, digamos, en determinada comunidad para en este momento poder cuajarse esa lucha, aun cuando estén cansados y aun cuando no necesariamente tengan toda la capacidad para conseguir esa disposición o esa representación que se necesita cuando uno va a los tribunales? Mira, por lo que yo he visto y ha sido mi experiencia, y que es uno de los casos, por ejemplo, la faltera de Guaynabo, tienen abogados ya, tienen personas que los
presentando, pero por alguna razón no querían acoger esto de la nulidad del Reglamento Conjunto 2020. Entonces se enfocaban en la lucha completa, que es una lucha legítima, porque se impactan cuerpos de agua y otras cosas que nosotros sabemos que son ilegales, y ellos tienen la razón, pero el argumento central era la nulidad del permiso, que fue lo mismo que ocurrió en Rincón. Y yo me parece que hay que, lo que tú estás haciendo ahora mismo, utilizar los medios para que todo el mundo se pueda educar, porque incluso la comunidad legal también está experimentando esto de forma y de carácter nuevo. Esto acaba de ocurrir. Esto nunca había pasado en Puerto Rico. Entonces no era la práctica cotidiana de los abogados ambientales que estaban ejerciendo. Esto es nuevo. Claro, y ahí estás hablando de una estrategia, ¿verdad? Yo desconozco el pleito de la falta, pero me imagino que estamos hablando de las diferentes estrategias, pero para terminar, porque tengo que ir y te invito a que no dejes de escucharlo porque es interesante. El ICP tiene gente, y yo estaba segura de que iba a pasar, tiene gente que quiere hacer su trabajo y lo está haciendo con relación a la demolición del antiguo casino de Yauco. Claro. El asunto de la gente, ¿cómo tú estás viendo que la gente está disponible para dejarse, vamos a decirlo, dejarse de chiquitas e ir donde tienen que ir? Las comunidades se organizan de muchas maneras y cada una, y yo respeto la complejidad de cada una y cada una decide cómo va a luchar. ¿Tú crees que esa semilla está ahí? Porque mira que hay fogones prendidos por todos lados. Me parece que lo que se va a experimentar el sábado en Ocean Park, que todos quedan invitados a partir de las 8 de la mañana, va a ser la muestra y el ejemplo y el motor de lo que usted está acabando de decir. Incluso en Rincón fue un buen ejemplo de eso, donde personas de distintas comunidades, sin importar ideología, entendieron que aquí hay un problema medular y tuvieron la disponibilidad de su parte de ir allí y enfrentar al sistema. Y eso es lo que lo vamos a estar viendo por todas partes. Yo estoy totalmente seguro, Carmen, que aquí la historia de este país se está cambiando y se está cambiando para bien, en defensa de nuestros recursos naturales, que es nuestra única herencia que tenemos, porque gobiernos no nos han dejado. Así que nos toca a nosotros y a todas las comunidades. Cuentan con mi apoyo. Lo que necesitan de orientación está en ustedes tomar la iniciativa, pero nunca desechen algún tipo de orientación que los pueda ayudar a acelerar su proceso y enfocarse en la médula del problema y acabar de una vez y por todas el abuso que estas personas cometieron con cada uno de todas las comunidades, incluyendo lo de las antenas. Claro, y lo de las antenas es viejo. Y ahí está Aguada, una comunidad pequeña de personas de edad avanzada que están... Collito Muñiz. Exacto. Y están bien activas y siempre lo han estado. Eliezer, gracias. Y seguimos hablando porque esto no se acaba. Seguimos. Vale, Carmen. Gracias. Bueno, cuídense. Gracias a ti. Miren, yo quería hablar con Eliezer y les digo que tengo una entrevista más tarde que voy a dejarla grabada para las 5 de la tarde, que no se la pueden perder porque precisamente trata de una organizadora comunitaria que lleva muchos años en proyectos comunitarios y cómo su experiencia le dice lo que está pasando hoy en Puerto Rico. El asunto del reglamento conjunto es fundamental. Fundamental porque en principio lo que hizo el gobierno de Puerto Rico fue violar el debido proceso a través de esa ley de procedimiento administrativo uniforme cuando no le explicó en ese reglamento que iba a cambiar la vida de toda la organización territorial del país. No le explicó a la gente, ni en el proceso de las vistas públicas, cuáles eran las consecuencias y los costos que iba a tener ese reglamento. Desde el primer momento obviaron lo que era más importante, que es que cuando usted va a ejercer la política pública tiene que ser siempre comunicada y en favor de las necesidades de ese país que usted sirve, porque para eso se supone que esté el Ejecutivo. Y en ese sentido, me parece que lo más importante después de una decisión como esta, recordemos, no un caso, 3 casos. Vamos a ver qué hace la Junta de Planificación ahora. No tiene manera de volver al tribunal porque el Tribunal Supremo le cerró la puerta después de las 3 reconsideraciones. Y finalmente, ¿qué va a pasar con esas comunidades que en efecto
tuvieron permisos, se le dieron permisos a proyectos que ellos están combatiendo y que fueron dados bajo este reglamento que el tribunal acaba de decidir. Ojo, es importante que entiendan esto. El tribunal no vio el caso en sus méritos. Vio el recurso que viene del apelativo desde reconsideración y decidió, no voy a intervenir. Que se quede la ley tal y como está la decisión del tribunal apelativo y es nulo. No lo vi en mis méritos, no me senté a decir, tienes razón, no. Sencillamente lo despachó, no voy a entrar en eso, es nulo. Importante. Así es que cuando vemos eso, ahora yo quiero ir a lo que nosotros investigamos y trajimos el pasado lunes y tiene que ver con la demolición del antiguo casino de Yauco, entre las calles Comercio y Betances, allí en el centro casco de Yauco. Y a esta hora tengo que decir que no se olviden que Buen Vecino Café está siempre con nosotros, la cooperativa de Vega Alta, cooperativa Manuel Seno Gandía, Juana Díaz Coop y y la cooperativa Abraham Rosa. También recuerden que estamos en la red informativa a través de todas las estaciones de la red: Radio Éxito en Utuado, Radio Cumbre en Orocovis y Radio Grito en Lares. Porque el centro de la isla y nuestros internautas y escuchas de la radio tradicional existen y merecen un periodismo que les dé información. Cuando yo hice la investigación del asunto de Yauco, me llamó la atención primero que la demolición en efecto ocurrió de esa edificación en el casco histórico de Yauco el 17 de enero, el día de Martin Luther King. Alguien decía cuando comentaba a través de las redes, qué interesante que aprovecharon el día feriado para tumbar. Traímos información el lunes de cómo fue el proceso desde el 2020, viene peleando incluso el Instituto de Cultura y entonces su director ejecutivo Pablo Ojeda sobre lo que estaba pasando en el casco de Yauco y una intención que tenía esa división cuando él la dirigía hasta septiembre del año pasado, de declarar zona histórica a Yauco para hacerle más fácil al Instituto de Cultura la intervención que por ley debe tener cuando se va, por ejemplo, a demoler un edificio. Es para que entiendan que el reglamento establece que en zonas históricas, o por lo menos eso no es una zona histórica declarada, pero es un asentamiento de lugares históricos y de patrimonio histórico edificado, se va por diferentes procesos en términos de la permisología, si la palabra existe, y el Instituto de Cultura es una de esas agencias. Pues si usted tiene un edificio del siglo XIX, pues yo me imagino que usted entenderá que ese edificio, el Instituto de Cultura debe tener injerencia en lo que va a ocurrir, porque hay leyes que los protegen, porque hay leyes que establecen cómo es que se da. Para empezar, tenemos que establecer que el arquitecto Ojeda ya no está en el Instituto de Cultura, renunció en septiembre del año pasado, y hay una directora interina que en efecto es una arquitecta que tiene participación como una empleada de carrera del Instituto de Cultura y ha estado allí en diferentes instancias, incluso como interina. Yo sé que la arquitecta González no solamente ha estado en el instituto en otras instancias, sino que su trabajo siempre ha sido, Mildred González Valentín, siempre ha sido muy cónsono de protección del patrimonio histórico edificado. Son, en este caso, arquitectas, pero son trabajadores del servicio público que realmente cumplen con su labor de servicio público, en este caso, allí, defendiendo algo que parecería que hay muy poca gente que entiende en el servicio público, digamos, de la administración. Vamos a hablar de Ricardo Rosselló Nevares para acá, porque este no es el primer caso que vemos, que el Instituto de Cultura, por voz de sus arquitectos y sus directores de programa, traen y hacen hincapié. Aquí hay un
aquí hay una ley, hay que cumplir con el reglamento, etc. El informe Demolición 20 Yauco, recomendación a expedición de multa administrativa por el ICP y ante la División de Querellas y Auditoría de la Junta de Planificación por violación a la Ley 161 del 2009, según enmendada, Ley para la Reforma del Proceso de Permisos y el Reglamento Conjunto 2020. Interesante. Fíjense cómo la Ley 161 del 2009 hace alusión al Reglamento Conjunto 2020. Ya sabemos que está declarado nulo. Sí tendrá más posibilidad lo que está pidiendo aquí la arquitecta González, que es multen a todo el mundo, queréllense ante la Junta, porque esto fue mal otorgado. Y no sé, y déjenme ver si los estamos viendo, porque lo que sí quiero es que nuestra directora técnica, ahí está. Ese es el informe. El Colegio de Arquitectos lo hizo público esta mañana. Y yo les voy a hacer un resumen. Los documentos los voy a poner en la página de Bonita más tarde en 2 vías. Por un lado, les voy a poner la historia, quiénes intervinieron, quiénes estuvieron allí, como el alcalde de Yauco también intervino en un momento. Está bien, no hay problema, demuele. El alcalde de Yauco, que supuestamente estaba hablando con el ICP y les decía que sí, que estaba a favor de que declararan zona histórica y que había que tener cuidado con esos edificios, etc. Recuerden que aquí toda esta controversia se da, la demolición, amparado en que ese edificio tiene una certificación de un ingeniero, que me parece bien interesante que la arquitecta y su equipo, porque me imagino que esto es un equipo de trabajo que le hace todo el análisis, y ella hace el análisis como lo establece en este informe, establecen claramente que allí hay unos permisos en OCPE, que también recordemos que es una oficina de gerencia de permisos que está en este momento, su director está sentado en la fortaleza. Sentado en la fortaleza de Puerto Rico. Esa propiedad, como dijimos, está localizada en el bloque circundante a la Plaza de Recreo, centro fundacional importante, en una ciudad con un plan de ordenación territorial aprobado cuyo mapa de calificación incluye los límites preliminares de una zona histórica que incluye el centro fundacional y el lote donde se localiza el inmueble demolido sin permiso, zona identificada por el ICP como de gran valor histórico y cultural con alto potencial arqueológico. Zona recomendada por el ICP para ser declarada mediante legislación zona histórica. Gente, miren, ahí están todas las leyes. Todas. Hicieron su trabajo en la División de Patrimonio Histórico Edificado. Siempre dijimos el lunes que allí sabíamos que había gente que estaba haciendo su trabajo. Aquí hemos entrevistado en anteriores ocasiones al arquitecto que ya no está, el arquitecto Pablo Ojeda, que es un arquitecto conservacionista. ¿Ok? Y evidentemente la gente que se ha quedado en el ICP, en una división que ha sido echada a menos por todo lo que ha ocurrido en el ICP en los últimos años, y ya hablaremos, esperamos, que con el director ejecutivo Carlos Ruiz podamos entrar en esos detalles de cómo la administración del gobierno de Puerto Rico ha mantenido y ha desbancado al ICP. Pero sabemos que allí se hizo el trabajo. Esa gente que se quedó ahí se ha quedado a pesar de todo lo que han hecho con el ICP y que lo quieren eliminar de un plumazo. Hacen su trabajo, tienen compromiso. Después, en ese informe de 7 páginas, lo más interesante, y vamos a la página, ya dije la 1, vamos a la página 5, señora directora técnica. Después de todo el proceso que se da aquí, me parece interesante cómo el ICP determina que la determinación, y valga la redundancia, de cumplimiento ambiental por exclusión categórica
que sea obtenida mediante la presentación de una solicitud que tenga información falsa, errónea, incompleta o que no cumpla con los requisitos de esta orden administrativa, estará sujeto a la revocación de la determinación final o dejar sin efecto la misma. ¿Y saben a qué le voy a hacer alusión aquí? Ustedes recuerdan cuando se hablaba del defecto que tenía el permiso de Rincón, el que lo pedía no era quien en derecho tenía la potestad para pedirlo. Pues aquí, aparentemente, según este informe, pasó lo mismo. Hay dos capacidades o dos personas jurídicas, vamos a llamarlas así, que podrían tener la capacidad. Una, quien lo pidió, que es un tal Carlos Boudet, que es el dueño, o por lo menos, según el Departamento de Estado, agente residente de Taco Maker Inc. Y aquí lo que se está planteando no era Carlos Boudet quien lo tenía que pedir, era Taco Maker Inc. La determinación de cumplimiento ambiental por exclusión categórica no constituye un permiso o autorización para llevar la acción propuesta. Para ejecución o desarrollo de las acciones aprobadas como exclusiones categóricas se requerirá la obtención de los permisos aplicables de las agencias gubernamentales. También los voy a referir al caso de Rincón. ¿Se acuerdan la famosa exclusión categórica que no tenía derecho después del análisis de los peritos? Aquí también está planteado lo mismo. Y seguimos para la página 5. Bueno, perdón, voy a ir y si le puedo pedir a nuestra directora técnica que en esa página 5 nos vaya al último, a la página 4, perdón, en la que estábamos. Entiendo que es la página 5. Perdón, vamos a la página 5. El último párrafo que lee, sin embargo, con solamente una determinación de cumplimiento ambiental vía exclusión categórica que no aplicaba ni procedía y sin un permiso o autorización para llevar la acción propuesta, la firma Toledo Engineering procedió a demoler en su totalidad el inmueble localizado frente a la plaza de recreo. Esta es la responsabilidad de quien demuele. El ingeniero de esta firma, Toledo Engineering, lo menos que hizo fue, según el informe del ICP, fue demoler con un permiso o autorización, sin un permiso o autorización para llevar la acción propuesta, sin un permiso o autorización. Esto es el documento oficial del departamento del Instituto de Cultura. Y vamos a la página 6. Lo que establece claramente la página 6 de este informe y la arquitecta González es que el antiguo casino de Yauco fue demolido sin permiso en violación al RC 2020. Y cita específicamente todo proyecto público o privado que conlleve movimiento de terreno, excavación, extracción de corteza terrestre, construcción, deberá solicitar a la División o Unidad de Evaluación Ambiental la recomendación del ICP sobre arqueología y conservación histórica. Gente, ahí está. La exclusión categórica no aplica. Se localiza en centro fundacional alrededor de Plaza de Recreo y es identificado por el ICP con valor cultural. ¿Existe estudio fidedigno? ¿Consultó al ICP? Esas son las preguntas que se hacen. Previa a demolición en bloque circundante a Plaza de Recreo. ¿Dónde está el permiso con la recomendación requerida del ICP? Yo estoy yendo por todo el informe o las partes más importantes porque tiene 7 páginas. Porque esto no es un invento del periodismo independiente. Esto es un proyecto, esto es un informe oficial del Instituto de Cultura de Puerto Rico. Ahí está. ¿Cuáles son los comentarios finales y recomendaciones? Y aquí la última palabra la tendrá el director del Instituto de Cultura, administración de Pedro Pierluisi Urrutia,
determinar qué van a hacer con lo que ya su experta y su equipo de expertos, que son como, mire, el equipo de expertos, 2, 3, les dijo que ocurrió en este caso. Se debe erradicar querella ante la División de Auditoría y Querellas de la Junta de Planificación para que revisen el errado y errático proceso llevado en este caso, que tuvo como resultado la expedición de determinaciones de cumplimiento ambiental vía exclusión categórica que no procedían y la demolición sin permiso de una propiedad con valor histórico y arquitectónico localizada en zona bajo competencia del ICP. Centro fundacional, importante, palabras importantes, zona histórica, centro fundacional. La violación a la ley 161 del 2009, como dijimos, y al reglamento conjunto del 2020, que ya sabemos que está declarado nulo. Imagínense con relación al viejo, que es el que está vigente. Es evidente. Se recomienda a la Junta expida multa y se investigue el proceso de certificaciones presentadas por el ingeniero licenciado y aceptadas por la División de Medio Ambiente del Departamento de Desarrollo Económico. ¿Recuerdan quién lo dirige? Manuel Sidre. Y OPE, porque la Oficina de Gerencia de Permisos está adscrita a ese departamento. Ahí está el secretario. Y está en la fortaleza, porque así es más fácil. Se recomienda la expedición de multa por parte del ICP en virtud de la Ley 89/1955, según enmendada la Ley Orgánica del ICP. Se recomienda además el referido del caso al Consejo de Arqueología Terrestre para que evalúe la posibilidad de aplicar sanciones y o expedir multa en virtud de la Ley 112 del 88. Ley para crear el Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico. Miren, esta es la mejor evidencia que si las comunidades no se empoderan del proceso, el gobierno de Puerto Rico le pasa por encima incluso al patrimonio histórico edificado. Y como dijera alguien el pasado lunes cuando intervinimos en esta investigación, ojalá el que venga, presidenta del Colegio de Arquitectos, que escribió una columna en el fin de semana, ojalá el que venga tenga la sensibilidad de construir, porque ya lo demolió, de construir a base de las líneas arquitectónicas que allí se quedaron, porque todavía quiero que sepan que hay amenaza de otras propiedades que sufrieron en los terremotos y que ya hay gente loca por demolerla, los dueños están locos por demolerlo. Yo me pregunto, ¿para qué compran en una zona histórica si saben que hay que cumplir con la ley? Yo me pregunto, ¿es justo que el ICP y ese personal, que son 2, 3 personas para todo lo que significa patrimonio histórico y hay de inventario patrimonio histórico edificado en Puerto Rico, ahora lo único que puedan hacer es tratar de que haya consecuencias por lo menos de multas con la ilegalidad que cometieron en este caso? ¿Para qué? ¿Para qué existe entonces? Me imagino que la frustración debe ser grande de estos trabajadores y trabajadoras que hacen su trabajo. ¿Para qué existe el Instituto de Cultura de Puerto Rico? ¿Qué prioridad le da el gobierno de Puerto Rico, el Ejecutivo, Pedro Pierluisi, la secretaria de la Gobernación, al Instituto de Cultura de Puerto Rico, que tiene que ver cómo le demuelen sin ningún empacho un edificio con alto valor histórico? A saber con qué tracto, vamos a decirle tracto, a saber cómo se determina que fue ese tracto de que un ingeniero certificara que ese edificio era no rehabilitable. ¿Y sobre la base de qué? Sobre la base de la orden ejecutiva que firmó Wanda Vázquez Garcet en el 2020, que está vigente ante el gobernador Pedro Pierluisi, de que no se consulte y de que hay unas exclusiones con relación a las consultas del ICP en este tipo de edificación. Que no se olvide el ingeniero que él es licenciado. Aquí están las determinaciones claras del Instituto de Cultura de la División de Patrimonio. Nos queda saber qué piensa, cómo va
a resolver este asunto después de esas recomendaciones el director del Instituto de Cultura y esperemos que nos conteste prontamente. Yo los tengo que dejar, nosotros nos tenemos que ir. Recuerden, vamos ahora a grabar un programa para las 5 de la tarde que no se pueden perder. Es un programa sobre comunidades, precisamente cómo se empoderan, cómo es que se da esa relación liderato comunitario que llegan a establecer o a traer proyectos como los proyectos que van a los tribunales cuestionando leyes que violentan los derechos de la ciudadanía, y hoy tenemos un logro de una comunidad. Les dije que lo iba a dejar como una buena noticia y sí, lo tengo que hacer porque me parece que es importante también llamar la atención de lo que ha sido un esfuerzo de los jóvenes de la universidad, de la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico, la mal conocida como UHS. Estudiantes ganaron una competencia en la NASA. Y yo creo que esto es importante porque ayer me decía una de nuestras internautas, qué programa más triste el que hicimos Brenda y yo ayer hablando de los asuntos de estrategia de comunicación y comunicación estratégica. No solamente hoy hablamos creo que de 3 líneas importantes. Servidores públicos que hacen su trabajo, como los servidores públicos que están, a pesar de lo poco que son y el mucho trabajo que tienen, en la División de Patrimonio Histórico Edificado del Instituto de Cultura. Las comunidades que fueron las realmente que vencieron con sus abogados y abogadas el proyecto de cuestionar lo mal hecho que estaba sin participación ciudadana el reglamento conjunto. Y esta nota de que los estudiantes de la escuela secundaria de la universidad, recinto de Río Piedras, como ustedes saben que se conoce como UHS, ganó el concurso nacional NASA Tech Rise. Antonio Quiles, Diego Martínez, Aidán Colón, Fernando Camacho, Rafael Hernández y Salet Molina fueron asesorados por la profesora Gina Ortiz Andrade. Fueron el primer lugar de la competencia organizada por la NASA. Participaron 57 escuelas de Estados Unidos. Parte de su trabajo fue un diseño de una propuesta para investigar cómo los cambios de altitud y la diferencia de temperatura afectan la resistividad de diferentes bandas elásticas, al que denominaron Through Trials of Tension, Trouble or Triumph. Ave María, como me ponen a hablar inglés estos muchachos, deben estar felices en country. Diseñar los prototipos fue un reto en tiempo de pandemia. Interesante. Es la primera vez que los estudiantes participan en este tipo de proyectos con la NASA, pero tienen todas las bases académicas y científicas para lograrlo, dijo la profesora. Esto me parece un logro. Son buenas noticias, pero sobre todo, son buenas noticias porque hay gente en Puerto Rico que está haciendo lo que tiene que hacer. Las comunidades, los estudiantes de la UHS. Interesante hablar con Ortiz Andrade que nos diga dónde está el asunto de género en estos muchachos, o en esta posibilidad de que se siga sesgando la ciencia como un área de esfuerzo para los hombres y no para las mujeres. Fíjense qué interesante, todos son hombres, pero la que los muestra, la que los enseña, la que los asesora es una mujer. Qué bueno. Nos fuimos, gente. Nos vemos a las 5 de la tarde en esta conversación con Alana Feldman, líderes comunitarios, forjación de líderes y cómo el proyecto de comunidades especiales enseñó a Alana y ella participó de ese entrenamiento, de lo que hoy estamos pudiendo ver en el país. Que la gente se atreva y haga hasta invitaciones a ocupar la playa que le pertenece al pueblo. Nos vemos a las 5. Buen provecho.